Tiene la palabra a continuación Eduardo Valdés. Gracias, señor presidente. Gracias a los presidentes de bloque de esta Cámara de Diputados que hayan tomado esta decisión. Es muy importante que hoy Francisco seguramente lo está viendo, porque una de las causas que él sentía que para venir a la Argentina él tenía que ser prenda de unidad. Hoy lo has logrado, Francisco. Acá está la Cámara de Diputados con acuerdo de todos los presidentes de bloque que han decidido parar la contienda política y rendirte un respetuoso homenaje. Estos días de la enfermedad de Francisco, me paraban en la calle personas celestes, verdes, agnósticos, de otros credos religiosos que amaban a Francisco, que me preguntaban por Francisco y me decían: yo soy de tal religión. Y sin embargo logró entrar en mis afectos. Ayer, en una misa en Flores, el barrio de él, chicas que me decían: nosotros fuimos militantes, somos militantes verdes, pañuelo verde, y estamos orgullosamente rezando por él o pidiendo por él. Esa es la ciudad que nació Jorge Mario Bergoglio. Todos, yo estoy contando esto porque todos tenemos en nuestra mente qué pasaba el día que lo anunciaron. Bueno, ahora me queda en la mente el día que él nos deja, que es un día, sin lugar a dudas, de coincidencias, de encuentros y de respeto para aún los que no lo quieren. Valoro mucho la presencia de Miguel Ángel Pichetto con respetuoso silencio en esta sesión. Yo sé lo que él piensa, pero vale mucho ese respeto. Y yo quiero decir, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba el día que lo anunciaron. Estaba con mi amiga Alicia Oliveira cuando ella nos enteramos, y lejos de alegrarse, ella empezó a llorar porque era su gran amiga y sentía que nunca más lo iba a volver a ver, que lo perdía en la cercanía de la necesidad de poder conversar. Ella la honro en esta sesión porque fue un gran puente de todos los que no compartían ideas parecidas a Francisco. Este Francisco que logró ayer de las palabras más lindas que yo leí de despedida de Francisco fue de Barack Obama. Les recomiendo que lo miren, que lo lean. Y casualmente la virtud de Francisco fue discrepar en profundidad en los valores fundamentales que él tenía y coincidir cuando había que coincidir. La primera acción que hizo el Papa Francisco fue decir no a la invasión a Siria. Barack Obama había anunciado un día viernes, que Estados Unidos iba a invadir Siria. Y el Papa le dice el domingo, recién asumido, llevaba un mes y medio, no a la invasión a Siria. Y sorpresivamente dice: convoco a una jornada mundial de oración para el día sábado siguiente. Lo dice ese domingo. Yo pensaba para mí, si los católicos rezan el domingo, ¿por qué el Papa convoca el sábado? Y fue tan fuerte la jornada, y aparte yo pensaba, con una oración el Papa cree que va a parar la invasión a Siria, que ya anunció el presidente de Estados Unidos. Fue tan imponente la jornada de oración en Estados Unidos de la Iglesia Bautista a la cual pertenecía Barack Obama y George W. Bush también. Fue tan imponente lo de la comunidad judía norteamericana que también oró ese día, y la comunidad musulmana,
que Obama el lunes dijo no vamos a invadir Siria. Fue una de las primeras acciones de Francisco y empieza eso que él denominaba la fuerza de la oración, que si ustedes me dicen hasta hoy, yo me quedaba la duda, pero sucedió. Ese Barack Obama que después lo vino a ver a él y le pidió con Joe Biden que lo ayudara a resolver la relación con Cuba. Fue pedido de Estados Unidos y el Papa decidió anexar Cuba al viaje que tenía preconcebido ya Benedicto XVI a Estados Unidos, que había una jornada de la familia, sobre la familia en Filadelfia. ¿Por qué? Porque él quería hablar con Raúl Castro de cómo iba a ser esa mediación, porque él dijo, eso me lo explicó un día que yo le pregunté cómo era que se sentaba la iglesia en esas mediaciones. Y él me dijo, solamente cuando vos ves muy convencidas a las partes para poder resolver el conflicto, es cuando tenés que aceptar la mediación. Si las partes no están convencidas de que quieren resolver el conflicto, no te metas. En ese viaje a Cuba, que tuve el orgullo de acompañarlo, él conoció a los colombianos que estaban negociando en Cuba, de parte del gobierno colombiano y de parte de la guerrilla colombiana, estaban negociando la paz. En ese viaje que él hace a Cuba en vísperas del viaje a Estados Unidos. Allí toma para sí el proceso de paz de Colombia. En 6 meses logra el objetivo de reabrir la embajada de Estados Unidos en La Habana y la embajada de Cuba en Washington. Y se pone al hombro el proceso de paz en Colombia después de que había sido derrotado el plebiscito a favor de la paz. ¿Se acuerdan? En un enfrentamiento muy fuerte entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, que eran del mismo sector de poder, pero se habían diferenciado en el proceso de paz. El Papa los convoca a los dos a Roma y relanzan el proceso de paz y le pone el cuerpo. Y él va a Colombia y firma junto con los jefes de Estado y todas las fuerzas políticas, con la guerrilla, con el proceso de paz de Colombia. Lo mismo hace a México cuando decide viajar a México, porque Donald Trump estaba diciendo en su campaña electoral que iba a poner un muro en la frontera de México y Estados Unidos, y hace el camino de los espalda mojada desde Ciudad Juárez hasta la frontera de México y reza una misa. En el medio de la frontera, de un lado estaba el pueblo de Estados Unidos y del otro lado estaban los mexicanos. Ese es Francisco, el sumo de los pontífices, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. No me quiero meter en la cuestión teológica, porque la cuestión teológica es solo para los de adentro. A mí me parece que es un hombre que practicó la interreligiosidad, el ecumenismo, la convivencia con el que no piensa como uno. Lo hizo acá, fue el primer cardenal y tuvo sus costos. ¿Se acuerdan? En la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht, el cardenal arzobispo de Buenos Aires convoca al rabino Escorca, a Omar Abud de la comunidad musulmana, y lanzan en ese momento, y en ese día recuerdan cuando los nazis marcaban las ventanas de los judíos en Berlín. Fue la primera vez que en una iglesia católica, apostólica, romana en todo el mundo se representaba en la noche de los cristales rotos. Esa interreligiosidad lo ayudó muchísimo cuando llega al Vaticano para poder reunirse con las máximas autoridades religiosas del mundo. Fíjense, se juntó
después de 1000 años, que no se juntaba un jefe de Iglesia Católica Apostólica Romana con un jefe o un patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. 1000 años. Y se volvieron a juntar, ¿saben dónde? En Cuba. El Papa hace un segundo viaje a Cuba porque quería que Cuba, donde él había conocido a los colombianos que estaban negociando la paz, que Cuba se transforme en un lugar de paz. Y vuelve a ir a Cuba y allí se encuentra con Kirill y firman un convenio para siempre que le sirvió mucho, quiero que lo sepan, que le sirvió mucho para poder dialogar con Putin y parar la mayor violencia con Ucrania. Tuvo mucho que ver en este tiempo, ahora que se están revisando lo que pasó durante el último tiempo, la interreligiosidad y su ecumenismo. Lo mismo lo hizo con Simón Peres, el presidente israelí, y con Mahmoud Abbas. Permítanme contar eso porque tiene que ver con la práctica de los que no coinciden en la misma fe ni en la misma pensamiento político. De eso estamos hablando. Estoy hablando de geopolítica de Francisco, no estoy hablando de religión. Y digo, decide Simón Peres, que estaba presidiendo y le quedaban 6 meses de presidir Israel, le dice que quiere hacer el último gesto por la paz. Ya era primer ministro Netanyahu. Y le dice al Papa por qué no habían arreglado con Mahmoud Abbas, que se encontraban en el Muro de los Lamentos los tres para pedir por la paz de Oriente Medio. El Papa viaja y viajó con su reserva. Viajó con su reserva, digo, con sus amigos. Llevó al rabino Escorca y lo llevó a Umar Abud, musulmán, para que compartieran con él los que habían hecho el diálogo interreligioso en la ciudad de Buenos Aires, porque no lo acompañaban a esta patriada que él se mandaba como sumo pontífice para lograr la paz en Medio Oriente. No pudo llegar Abad al Muro de los Lamentos. Y voy a contar una intimidad que supimos los que estábamos en ese momento ahí en Roma. Abad le dice al Papa, le manda una carta: mire, yo no puedo llegar, porque yo sé que si yo voy a sacarme la foto con usted y con Simón Peres, yo sé que me van a matar, como mataron a Anwar el-Sadat, como mataron a los que quisieron practicar la paz. Pero yo estoy dispuesto a que me maten. Pero no la pude convencer a mi mujer todavía para poder ir a esa ceremonia. Déjeme que la convenzo a mi familia y convóquenos usted al Vaticano y yo voy a ir. Y efectivamente a los 30 días se juntaron Simón Peres, le quedaban 2 meses a Simón Peres para terminar su presidencia de Israel, y se juntaron Simón Peres y Mahmoud Abbas con el Papa Francisco en el Vaticano. Se generó una atmósfera de paz. Después terminó el mandato de Simón Peres y Netanyahu no coincidía con lo que estaba sucediendo, pero lo cierto es de que los encuentros se hizo. Yo cuento estas historias porque son historias de práctica permanente por valores de la paz. El Papa, por si quedaba algo, él inauguró su pontificado, porque dicen que los papas marcan su pontificado en el primer viaje que hacen dentro de Italia, fuera de Roma. Él podía haber ido a Asís, porque había tomado el nombre de San Francisco, o podía haber ido a Milán, donde estaba el manto sagrado de Cristo. No, él tomó la decisión de ir a Lampedusa. Ningún papa había ido a Lampedusa. Y él va a Lampedusa porque en Lampedusa es la isla más cerca del África, donde llegaban las barcas que salían de Irak, de Libia, de Siria, desesperados ciudadanos que la violencia los había azotado el ISIS, algunas acciones de Occidente, y el Papa habla ese día de la cultura de la indiferencia, que nunca, él muestra los rostros de las personas que Europa no quería ver, no los quería ver. Eran los sirios, eran los libios, a los cuales
Occidente tenía mucho que ver. Hillary Clinton había participado activamente en la invasión a Libia. Miren lo que es Libia hoy, es una tribu, han vuelto 12 tribus, había un liderazgo político laico, no religioso. Y el Papa ve y lo visibiliza y dice, ellos están aquí porque antes nosotros estuvimos allí, y a partir de ahí dice, ellos no son migrantes, ellos son refugiados y Europa tiene que darle ese carácter. Y eso hizo que el Papa, los líderes europeos lo empezaron a mirar de otra manera. Pido 2 minutos, presidente, pido 2 minutos. Los líderes europeos lo empezaron a mirar, pero se revisaron a sí mismos, empezando por Angela Merkel, que estuvo dispuesta a perder las elecciones, pero a aceptar que ingresaran los refugiados que ingresaban por Alemania, y en Francia la alcaldesa de París, y así en distintos lugares que pagaron con votos después por haber abrazado. Y el Papa fue elegido por unanimidad por los líderes europeos por el máximo premio, el Nobel que da Europa, es el premio Carlomagno, que es cuando se funda la Unión Europea, se crea ese premio que tiene que ser votado por todos los jefes de Estado de Europa al máximo representante de lucha por los derechos humanos, y el Papa aceptó recibir ese premio, único premio que aceptó, y dijo en la cara de todos los líderes que él soñaba con una Europa donde pudieran vivir conjuntamente los que quieran vivir en Europa, los que estén afuera de Europa y los que se vayan de Europa, porque él era una familia de origen europeo que había tenido que ir a la Argentina, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Él esperaba que de la misma manera Italia recibiera a quienes hoy venían de esos países. Puedo contar muchas cosas más porque amo a ese hombre, pero lo amo desde la racionalidad, no lo amo desde la advocación. Pero sí voy a recurrir, fíjense, no hay que llorarlo, porque hasta me parece que el día que se decidió despedirse, en Italia, el día lunes, se celebra la Pascueta. Es un día feriado. Es muy, muy importante. ¿Saben qué significa? Es el día que el ángel ve que en el sepulcro está vacío, que Jesús ha resucitado. Y es un día de gloria. Es el día que Él decidió despedirse de nosotros. Quizás fue en busca del que dejó el sepulcro vacío, quizás.